La operación iniciada el 17 de abril de 1961 y ejecutada por 1.500 contrarrevolucionarios entrenados por la CIA, terminó a las 72 horas con un rotundo fracaso de las milicias invasoras. Entretanto, en el terreno de la diplomacia, Kennedy apostaba a crear una asociación estratégica a nivel continental, cuyo fin era evitar que la revolución se expandiera por el resto de Latinoamérica. Aquella entidad se llamó Alianza para el Progreso y fue presentada en sociedad a través de un discurso transmitido por radio y televisión el 13 de marzo de 1961. Y la nueva entidad propuesta por Kennedy terminó de pulirse en la reunión del Consejo para el Intercambio Económico y Social de la Organización de Estados Americanos, OEA, realizada entre el 5 y el 17 de agosto de 1961 en la ciudad uruguaya de Punta del Este. De manera oficial, se dijo que la Alianza para el Progreso preveía una inversión en los países de Latinoamérica de 20.000 millones de dólares en 10 años para financiar proyectos de desarrollo en las áreas productivas, industrial y educativa. Sin embargo, la delegación cubana encabezada por el entonces ministro de Industria, Ernesto Che Guevara, denunció de manera pública las reales intenciones del proyecto. En su discurso en la conferencia de Punta del Este, el Che enumeró una serie de medidas contrarias a los intereses de los países en vías de desarrollo. En ese sentido, citó los subsidios agrícolas que se pagan en los Estados Unidos y advirtió sobre los efectos negativos que tendrían los créditos otorgados por los organismos multilaterales. De nuevo, señores, con el peligro de la electrinocracia metida en medio de los créditos con que los pueblos quieren mejorar su nivel de vida. Otra vez, políticos disfrazados de técnicos diciendo aquí sí y aquí no. Aquí sí porque tú has hecho tal y tal cosa, pero en realidad porque eres un fácil instrumento de quien da los medios, y a ti no, porque has hecho esto otro mal, pero en realidad porque no eres instrumento de quien da los medios. Porque dices, por ejemplo, que no puedes aceptar como precio de algún préstamo que Cuba sea agredida. Ese es el peligro, sin contar con que los pequeños, como en todos lados, son los que reciben poco o nada. Hay, señores delegados, un solo lugar donde los pequeños tienen derecho al pataleo. Y es aquí donde cada voto es un voto y donde eso hay que votarlo. Y pueden los pequeños, si están en actitud de hacerlo, contar con el voto militante de Cuba en contra de la medida de los 7, que es esterilizante, purificante y destinada a canalizar el crédito con disfraces técnicos por caminos diferentes. Frente a los principios cuasi sagrados del libre mercado esgrimidos por Washington y sus aliados, el Che ratificó el camino iniciado por la revolución y reivindicó la reforma agraria como uno de los mecanismos para que el pueblo acceda a la propiedad de los medios de producción. Los expertos sugieren sustitución de ineficientes latifundios y minifundios por fincas bien equipadas. Nosotros decimos, quieren hacer reforma agraria, tomen la tierra del que tiene mucho y désenla al que no tiene. Así se hace reforma agraria. Lo demás es canto de silencio. Y así podía hablar de la redistribución del ingreso, que en Cuba se hace efectiva porque se le quita a los que tienen más y se le permite tener más a los que no tienen nada o a los que tenían menos. Estamos de acuerdo en una sola cosa con el informe quinto del punto quinto de los señores técnicos. En una sola frase que define la situación actual. Una nueva etapa comienza en las relaciones de los pueblos de América, dice. Y es cierto. Nada más que esa nueva etapa comienza bajo el signo de Cuba, territorio libre de América. Y esta conferencia y el trato especial que han tenido las delegaciones y los créditos que se aprueban
tienen todos el membrete de Cuba, les guste o no les guste a los beneficiarios. Porque ha habido un cambio cualitativo en América, que es el que un país se pueda alzar en armas, luchar contra el ejército que parecía invencible, destruirlo, aniquilarlo, reducirlo a cenizas, implantar un nuevo ejército popular, plantarse frente al monstruo invencible, esperar el ataque del monstruo y derrotarlo también. Y lo que seguramente afirmamos aquí, ante esta conferencia y ante la paz de los pueblos, es que si no se toman medidas urgentes de prevención social, el ejemplo de Cuba sí prenderá en los pueblos. Y entonces sí, aquella exclamación que una vez diera mucho que pensar, que hiciera Fidel en el 26 de julio y que se interpretó como una agresión, volverá a ser cierta. Y Fidel dijo que si seguían las condiciones sociales como hasta ahora, la cordillera de los Andes sería la sierra maestra de América. Nosotros, señores delegados, llamamos a la alianza para el progreso, a la alianza para nuestro progreso, a la alianza pacífica para el progreso de todos. No nos oponemos a que nos dejen de lado en la repartición de los créditos, pero sí nos oponemos a que nos dejen de lado en la intervención de la vida cultural y espiritual de nuestro pueblo latinoamericano al cual pertenecemos. Y lo que nunca admitiremos es que se coarte nuestra libertad de comerciar y tener relaciones con todos los pueblos del mundo. Y de lo que nos defenderemos con todas nuestras fuerzas es de cualquier intento de agresión extranjera, sea hecha por la potencia imperial o sea hecho por algún organismo latinoamericano que englobe el deseo de algunos de vernos liquidados. La reunión concluyó con la firma de la Carta de Punta del Este que daba vida a la Alianza para el Progreso. Ese documento fue rubricado por todos los países de la región. Todos, menos uno. Nosotros opinamos que es un documento que contiene muchas partes positivas, pero que no ataca a fondo las raíces del mal de Latinoamérica. Aún así, podíamos haberlo suscrito si no fuera porque nuestra pregunta, hecha en repetidas ocasiones, en todas las oportunidades, a la presidencia de la mesa, a la presidencia de la asamblea o de las comisiones y al delegado de los Estados Unidos, nunca fue contestada. Y esa pregunta era: ¿quién administra los fondos de la Alianza para el Progreso? Que no se sabe. Y además, implícita en esta estaba la pregunta: ¿Cuba participa o no de la Alianza para el Progreso? Cuando a una pregunta tan directa y tan fácil de contestar se contesta con silencio total por parte de los Estados Unidos, Cuba entiende que no está dentro de la Alianza para el Progreso. Pero si fuera solamente el hecho de que Cuba no firme el que condicione la participación en la Alianza para el Progreso, ¿por qué el señor Dillon en su discurso de clausura manifestó que no reconocía al gobierno de Cuba? Si no reconoce el gobierno de Cuba, naturalmente que no podía tampoco reconocer la firma del gobierno de Cuba, de tal forma que importaba poco que hubiera firmado o no. Simplemente que el gobierno de Estados Unidos todavía no se ha dado cuenta que la historia camina todos los días y que es irreversible. La revolución cubana comenzó a agitar conciencias a lo largo del continente. En ese contexto, se multiplicaron los intentos por evitar que prosperara el modelo de la isla. El 7 de febrero de 1962, Kennedy anunció el bloqueo económico que terminó descargando la mayor parte de su peso sobre la población y que, casi 50 años después, aún subsiste. Pero la expulsión de Cuba de la OEA, la asfixia económica implementada por Estados Unidos, la desintegración de la Unión Soviética y la sistemática presión estadounidense no pudieron apagar la llama de una revolución que, 50 años después,
sigue